¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y vamos a hacer una nueva predicción para las elecciones 2023 de la República Argentina, una predicción de Tarot. Así que bueno, quiero ver un poquito cómo están cada uno de los candidatos, hacer mi propia encuesta acá con las cartas para ver por lo menos qué energías vienen para ellos y quién tiene posibilidades. Recuerden que las energías estas son variables y que este sería el resultado al día de hoy, como están las cosas en este momento. No quiere decir que esto no pueda variar de aquí a octubre. Así que bueno, vamos a ver un poco esto. No sé para qué corté, sigo mezclando. Recuerden los que quieran contribuir al canal que tienen un CBU y que, como les digo siempre, trato de ver lo que sale en las cartas y no lo que previamente uno pueda pensar. Así que bueno, muchas cosas también no salen en los programas de televisión ni en los noticieros, ni siquiera en los videos, así que vamos a ver un poco qué nos quieren contar las cartas. Voy a poner 5 cartas primero para ver cómo viene la elección en general, sin ninguno de los candidatos. ¿Qué nos quieren contar? Sin nada previo, como siempre muchos saben, me tiro a tirar a ver qué es lo que nos sale, qué es lo que nos quieren contar acerca de este periodo eleccionario 2023. Vamos a ver qué novedades hay. Bueno, lo primero hay es alguien que no está confiando en una unión. Está claro quién es el candidato, es la señora Patricia. Se está hablando mucho con eso. Me quieren contar sobre todo de eso, ¿no? Que está desconfiada, es una reina de bastos, es una candidata que no está teniendo la unión dentro de Juntos por el Cambio que debería tener y que se habla mucho de este tema. Todo este fin de semana se estuvo hablando de este tema. También hay una reina que está contenta y que piensa que pueden ganar, bueno, ya se sabe esto, cierta solidez, ciertos arreglos que se hicieron en la provincia de Buenos Aires para Unión por la Patria. Esas son las dos novedades y tienen que ver con dos mujeres. Una que, a pesar de los malos resultados que hubo en la justicia esta semana, logró una unión para mantener el resultado de la provincia de Buenos Aires, y otra reina de bastos que está reclamando la unión. Bueno, es algo sabido, pero se han hecho movimientos para que esto se recupere y se habló mucho en este tiempo. Bueno, vamos a ver lo que todos quieren ver. Estamos en 21,4 de Massa, 17 de Patricia y 30 de Javier Milei. Así que vamos a dejar a Milei para el final. Vamos a ver qué pasa con Patricia, que ya sabemos algo. Vamos a tirar cartas para ver si puede subir bastantes puntos de los 17. A ver cómo podría llegar más o menos con respecto a los 17. Sale que sí, que puede subir de los 17 puntos bastante. Quiero saber si puede llegar a los al balotaje. ¿Qué posibilidades tiene para llegar al balotaje? Sale bastante bien la posibilidad en este momento. Parece que hay un cambio de tendencia en lo que se estaba hablando hasta ahora. Así que con posibilidades de balotaje, Patricia. Vamos a ver Sergio. Después voy a comparar todo y voy a sacar alguna conclusión. Si de los 21,4 puede subir muchos puntos, lo que quiero preguntar primero. La respuesta también es que sí. Bueno, si van a subir todo va a ser complicado. Sale que sí, que es justo que así sea. Vamos a ver ahora. Voy a ir subiendo un poco las cartas porque me quedan muy apelmazadas ahí. Si tiene posibilidad de entrar al balotaje también. No. Se ve con más posibilidades. Esto es un cambio de tendencia que la verdad no esperaba. Porque hasta ahora, no, Massa no tiene dónde asentar, digamos, va a tener una subida de puntos, lo que es justo, ¿no? O sea, no más de eso. Pero no llega
al balotaje. O sea, eso me había salido hace no más de 4 días, con posibilidades más de acceder a un balotaje. Ahora se ve muy decaído en ese sentido. Parece que la tendencia de la señora a ir a la provincia de Buenos Aires está en desmedro de apoyar a su candidato, o tal vez tenga que ver con alguna cuestión, bueno, de que también es ministro de Economía. Está bastante difícil para Massa también. Aunque, como digo siempre, sabe muy bien manejar la política. Bueno, por último, vamos a ver si va a haber subida de puntos para Javier Milei. Sale que sí, que está todo dado para que eso sea así. Sale el mago, sale el 10 de bastos, que han peleado mucho por eso. También sale una persona joven que se aleja de ellos, pero vamos a preguntar qué puede pasar con Javier Milei. A ver, porque acá vemos posibilidad de balotaje para Patricia, ¿no? Posibilidad. Están casi festejando, no quieren pelear con nadie, sienten que es el ganador, tienen abundancia de votos y sabe que Javier Milei podría ser el vencedor en primera vuelta, y las posibilidades de entrar al balotaje pueden ser solo ahora, ¿no? Como está esta tendencia, recuerden, como les decía, he tirado hace 4 días 5, y estaba Sergio, pero ha bajado terriblemente. Si hoy fueran las elecciones, gana primera vuelta Milei, y muy cerca de entrar al balotaje Patricia Bullrich. Eso es lo que tengo acá, y es todo lo que hay para decir. Así que bastante fuerte las definiciones. Lo digo ¿por qué? Porque fíjense que si bien Pato tiene para el balotaje la estrella, que es una carta de buena suerte, o sea, podría cambiar esto, y tiene también el emperador, que es una muy buena carta. Sergio directamente en esto ya no entraría en la comparativa. El mago lo tiene Milei, y tiene también el hierofante, que es la carta de la sabiduría. Si hay una carta presidenciable, es la del hierofante en la definición. El hierofante combina incluso otro factor, que es la actitud religiosa. Tiene que ver con alguien que es un líder no solamente de poder, sino un líder casi, bueno, como se propone en moral, o como una imagen donde la gente deposite una fe de alguna forma religiosa. Así que subiría en la cantidad de puntos. Patricia tendría posibilidad de quedar cerca de un balotaje por su carta de la suerte, por la estrella. Y la provincia de Buenos Aires podría conservarla el kirchnerismo con Kicillof. Eso es lo que tenemos en este día de hoy como para ver. Voy a ver ahora si el tema de lo de Sergio, me gustaría saber si va a tener que ver con algún otro inconveniente económico. La respuesta sale que va a ser otro viaje, siempre me sale de viaje, avalado por la señora, donde tienen que escoger algunas posibilidades, pero no me sale que fuera a ver un panorama económico tan negativo, sino distintas figuras que va a haber otro préstamo de dinero tal vez, pero no hay un cambio significativo en la economía, lo que hace que sus posibilidades se vean muy disminuidas. Quiero saber ahora si también va a haber, en este caso de que Milei estuviera ganando en primera vuelta, va a haber crisis. Es la primera vez, esto se los aclaro para los que no me siguen, que después dicen que soy de uno, que soy de otro, que es la primera vez que me sale una victoria en primera vuelta de Milei. Hasta ahora siempre me salió en balotaje con Sergio, ahora me sale con la posibilidad de que Patricia esté cerca. Pasa que Patricia tiene 17 puntos, ¿no? Voy a preguntar para ver eso, a ver si puede llegar de 17 a por lo menos 28 puntos, ¿no? Como para ver eso, ¿no? Y me sale que no, me sale el diablo directamente. No, o sea, por más que trate de ver, va a estar más cerca Patricia que Sergio. Eso es lo que digo del balotaje, pero entra Milei, entra con el hierofante, no hay ninguna duda. De Patricia me sale que no, me sale el diablo, y encima la torre al lado, o sea, y el loco, o sea, son dos cartas terribles como para aspirar a una presidencia.
Así que ya me saqué la duda por el balotaje, porque estaba esta posibilidad. Digamos, en realidad lo que me dice es que suben los votos de Patricia significativamente. Por algún hecho, Sergio queda un poco relegado. Tal vez haya un tema de la justicia en medio. La verdad que no podría precisarlo. Y la señora que habíamos visto en la tirada anterior, que había tenido algunos desencuentros con respecto a Sergio, se vuelca claramente a la provincia de Buenos Aires. Esto puede ser lo que haga que Sergio que quede sin esa posibilidad importante de ingresar al balotaje, ¿no? Quiero saber si en caso de que ocurra esto se van a adelantar la asunción del mando. A ver si hay alguna cosa de ese tipo. Me sale que lo estuvieron evaluando, pero por ahora no. Me sale la rueda de la fortuna, así que por ahora no habría ninguna idea de adelantar el traspaso del mando. Quiero saber, a ver si Mauricio Macri, algo que me preguntan muchos, va a apoyar a Javier Milei. Vamos a tirar 3 cartas, ya lo apoyó, pero digo, en un sentido más fáctico, ¿no? Sale que Mauricio Macri directamente va a hacer un cambio enorme y va a darle un enorme apoyo, no un apoyo, hasta que sería capaz de sacrificar la propia alianza de Juntos por el Cambio con tal de hacer este apoyo. Bastante interesante lo que encontramos acá. Y quiero también saber si hubo acercamiento, que lo había preguntado la vez pasada, entre la señora y Javier Milei. La respuesta es que ese acercamiento ocurrió, pero que después de las relaciones con el extranjero que hizo Milei, bueno, que tuvo reuniones en Estados Unidos y esta semana y todo eso, la situación está diferente. Así que bueno, fíjense lo que es, ustedes me dicen a veces, bueno, esto no salió o el otro no salió, lo que cambia, ¿no? Esto es a 4 o 5 días. No entiendo por qué podría haber, si hubiéramos tenido que votar hoy, tanta diferencia con Sergio Massa, y Bullrich, que se daba por perdida, está por encima de Sergio, ¿no? Yo diría que podríamos hablar de... Y Milei estaría en 36 más o menos, por ahí 37, y Patricia estaría pasando los 20 y pico de puntos, y una baja significativa en la situación de Massa. Así que bueno, les agradezco mucho, les pido que pongan un like, que ayuda a que el video se vea. Los que puedan colaborar con el canal tienen un CBU, y les deseo que tengan hoy un excelente día.